Cordial saludo, tutor y compañeros. Este es mi trabajo final para la materia de ética de la tarea 5, que consistía en plantear una propuesta de solución al estudio de caso de la corrupción. El tema que escogí es la corrupción. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEA José Acevedo Gómez en Bogotá. Mi trabajo lo sustenté en las lecturas que vimos durante el desarrollo de la materia. Especialmente voy a basarme en Cortina, para qué sirve realmente la ética, en Sánchez Vázquez, Adolfo, Ética y Política, llamado Moral y Política, y en el rol de la afiliación política de las creencias y discursos legitimadores de la corrupción, de López, Roa y Pérez. Bien, la corrupción va a ser el tema central, junto con la ética en la gestión pública y el código de ética en la función pública, para concluir, pues, cómo podemos solucionar el tema de la corrupción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la corrupción? Este es el mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco. Aunque la corrupción es considerada a menudo como un mal de los funcionarios del gobierno y del sector público, también prevalece en el sector privado. Entonces la corrupción surge cuando funcionarios tienen autoridad, poca responsabilidad, reglamentos defectuosos o informales, incentivos para actuar, como los salarios bajos, el riesgo de la exposición, no hay consecuencias para los corruptos, costo-beneficio del acto de la corrupción. Entonces la corrupción es un asunto de gobernabilidad, una falla de las instituciones que hace difícil implementar y hace cumplir las leyes y las políticas que aseguran la rendición de cuentas y la transparencia. La corrupción no es un problema en sí mismo, es expresión de que algo anda mal. ¿Cómo entendemos la ética? La ética proviene del griego ethos, cuyo significado es costumbre, tiene como objeto el estudio de la moral y la acción humana. La ética permite establecer juicios tales como malo, bueno, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., en relación a algo. La ética privada hace referencia a la concepción de cada uno, y la ética pública hace referencia a las valorizaciones para toda la colectividad, por ejemplo, los valores constitucionales, la libertad, la igualdad, etc. La ética administrativa hace referencia a valores que hacen posible el quehacer profesional de la administración pública. Implica poner como centralidad el bien común, que es un objetivo de la actividad del Estado, y se pierde en el sentido social del servicio, la gestión pública deja de tener sentido y se deslegitima. Entonces se deben generar los incentivos, fortalecer procesos y mecanismos de sanción, premiar buenas prácticas, con el buen ejemplo, es una buena manera de influir sobre los demás, decía Einstein. La función pública es el conjunto de actividades que se realizan a través de las entidades gubernamentales para el cumplimiento de las funciones del Estado y las políticas del gobierno. El concepto abarca cualquier modalidad contractual, por lo que debe entenderse ampliamente. El objeto de la ética. En la vida cotidiana el ser humano realiza diversas prácticas afectivas, políticas, artísticas, etc. Para la realización de estos actos debe decidir, tomar opciones para actuar de acuerdo no solo a sus intereses, sino en la relación con los demás. La corrupción, la percepción y las estrategias. Las estrategias ante la corrupción han dependido de la percepción que se tenía del problema. En una etapa prehistórica en torno a los años 60, las investigaciones se orientaban a averiguar la eficiencia y la ineficiencia de la corrupción. Bajo ese tipo de visiones, la preocupación de las empresas era asegurar la competitividad de los sobornos, en los sobornos que entraban a formar parte de los gastos necesarios y hasta las deducciones de impuestos. Hoy partimos más bien de un acumulado ético que percibe la corrupción como un problema que afecta a la democracia y la economía. Se reconoce la corrupción como el cáncer o la epidemia del fin del siglo. La corrupción constituye uno de los problemas centrales para el desarrollo socioeconómico y el funcionamiento de la democracia. La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Las estrategias propuestas se orientan en dos direcciones: la reducción de los controles estatales para evitar la intervención arbitraria de la economía privada y en el libre mercado, y el aumento de controles para los funcionarios a fin de evitar la utilización del cargo para provecho particular. En esta fase se privilegia la elaboración de normas legales para el control de la corrupción de los funcionarios públicos y corregir las distorsiones de la competencia internacional por los impactos de la corrupción. Un resultado importante de esta aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos en 1996. El interés de los organismos internacionales y de los países desarrollados se centra sobre todo en la aprobación del Tratado Internacional contra el Soborno, que se logrará finalmente en el 97. Diversas modalidades de corrupción: corrupción social, corrupción privada y pública, y corrupción administrativa y política. La corrupción social es el robo, la prostitución, etc. Está ligada al proceso de empobrecimiento creciente de nuestras sociedades y por tanto las estrategias para enfrentarla pasará por la solución de estas causas, aunque eso no implica desconocer raíces de tipo ético y moral, así como también social y
de la ubicación geográfica. La corrupción política está ligada al abuso del poder, por tanto las estrategias deben atender este problema fundamental. Estos trabajos permiten dar un paso fundamental en la propuesta de las estrategias colocando el centro de la transparencia y la responsabilidad. Una nueva visión. Se comprueba que la fuente de la corrupción está en el abuso del poder económico y político, cuando éste no tiene los mecanismos adecuados de control. Se ha ido consolidando una nueva visión que considera la corrupción como un problema integral referido no solo al sector público, sino también al sector privado, y aún más que implica el intercambio entre actores poderosos públicos y privados. El perjuicio no va solo en contra de la institución y organización a la que pertenecen los actores, sino que afecta el bien común, el desarrollo de la sociedad justa y el funcionamiento de la democracia. La fortaleza del Estado de Derecho se mide en el nivel de institucionalización, lo de la democracia en el nivel de participación de los ciudadanos y en la legitimidad de la representación. La nueva presencia del capital transnacional, sobre todo financiero, ha modificado las relaciones de poder del interior de los países. La globalización, tanto económica como informática, debilita el papel de los estados nacionales y en especial de los controles nacionales sin que se haya creado los contrapesos a nivel mundial. Un indicador básico sobre la sanidad moral de una sociedad, evaluar el clima ético en que el individuo desarrolla sus opciones morales, evaluar esta disyuntiva del sentido ético. En el campo de las decisiones públicas y políticas hay que vincular esta evaluación con la cultura política imperante en el país. La naturaleza de la lucha contra la corrupción se modifica, ya no se trata simplemente de combatir las causas de corrupción, sino de establecer una nueva relación, de un lado entre economía y ética y en torno a la integridad y la responsabilidad, y de otro, entre política y la ética, en torno a la legitimidad y a la solidaridad. Entonces, para esto, la solución será llegar a tener más controles sociales e institucionales débiles o inexistentes. El Estado de Derecho de un régimen de democracia tiene una red de instituciones de control que combina varios elementos. Fiscalización política a cargo de los congresos y las comisiones constitucionales. Control administrativo y de gestión pública a cargo de los organismos de control, Contralorías Generales y Superintendencias. Control jurídico de responsabilidades civiles y penales, como los ministerios públicos y organismos judiciales. Entonces, en general, los controles se deben aumentar a nivel institucional y desde la escuela, con la educación, con el ejemplo, podemos llegar a superar la corrupción que agobia a nuestro país y que pues nos tiene estancados eh, comparado con países más desarrollados que ya tienen ese tipo de controles y que desde pequeños tienen una educación integral y basados en la ética y en la moral. Muchas gracias.